Y bueno, en esta sesión de acompañamiento se organizó la temática de la evaluación psicopedagógica en el servicio de apoyo. Ya ven que pues durante el curso escolar nos vemos en varias ocasiones pues para abordar temas que consideramos importantes para acompañarles, ¿no? Ayer comentábamos en las sesiones, para apoyar lo que está escrito, ¿no? Como operatividad, pero también contextualizándolo a la situación actual que estamos pues atravesando todos en los servicios de educación especial y en todos los niveles. El objetivo de esta sesión es describir de manera general el proceso de evaluación psicopedagógica en el servicio de apoyo. Recordar un poquito, ¿no? La definición, la estructura de la evaluación psicopedagógica, así como de la importancia del trabajo interdisciplinario para poder realizar la integración del informe de la misma. Bueno, recordando un poquito la definición de qué es la evaluación psicopedagógica. Es este proceso de recolección y análisis de información que nos va a permitir conocer las características del alumno, identificando principalmente sus necesidades educativas específicas, los apoyos y ajustes razonables que requiere para mejorar su desempeño en su contexto escolar, ¿no? En su contexto áulico, y las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta en los diferentes contextos en los que se desenvuelve el alumno. Sabemos que los aspectos que se abordan en la evaluación psicopedagógica y que vienen en los manuales de operatividad del servicio de apoyo son 7, que van desde los datos generales hasta pues, hacer una conclusión, determinar las NE e identificar las VAP. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más desglosada la estructura de la evaluación psicopedagógica. Y bueno, el primer aspecto, que es el de datos generales, pues aquí incluimos información tanto personal del alumno, sus datos personales, nombre, edad, fecha de nacimiento, como datos de escolaridad, datos de los padres de familia, si es la primera vez que se elabora la evaluación psicopedagógica o si es una actualización, quiénes participan. Bueno, esta parte queda en los datos generales. Vemos el segundo aspecto, que es información general, que está organizado en subaspectos. Aquí se registran los antecedentes de la situación del alumno en cuanto al momento de embarazo de la madre, parto, apariencia física y aspectos de salud que sean relevantes para el caso. El aspecto 3, que es el funcionamiento intelectual, aquí los subaspectos tenemos que describir cómo es la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento, el cociente intelectual, la etapa de desarrollo en la que se encuentra el alumno actualmente y si en el caso de tratarse de alumnos con aptitudes sobresalientes, pues describimos la creatividad. En cuanto a conducta adaptativa, que es el cuarto aspecto, pues describimos las 3 habilidades que la conforman, que son las conceptuales, sociales y prácticas. En cuanto a contextos, tenemos que describir el contexto escolar, familiar y social. El sexto apartado o aspecto, que es el funcionamiento académico, aquí comprende la competencia curricular y el estilo de aprendizaje del alumno. Y el último apartado, pues aquí tenemos que registrar la conclusión, la determinación de las necesidades educativas específicas y la identificación de las VAP. No vamos a detallar cada uno de ellos, nada más queríamos recordar de manera general cómo está estructurada la evaluación psicopedagógica y tal vez, pues no todos tuvimos la oportunidad en los servicios de realizar o elaborar un informe de EPP siguiendo esta estructura, porque si recordamos, se publican los manuales y a los pocos meses, cuando estábamos en otros procesos de la operatividad, pues salimos se interrumpe, ¿no? Por el confinamiento, por la pandemia. Pero bien, en el servicio de apoyo, ¿qué alumnos requieren una evaluación psicopedagógica? Primeramente, en una situación regular, los alumnos que han pasado por el proceso de agote de recursos y que a pesar de haber recibido los apoyos de manera conjunta entre
pues nosotros como servicio de apoyo y el personal de la escuela regular continúan presentando un desempeño significativamente diferente a su grupo de edad. Esto es lo que ocurre en una situación regular, ¿no? Ahora hemos tenido pues diversos cambios, modificaciones, nos hemos tenido que adaptar a la manera en cómo estamos trabajando en las escuelas primarias o en las escuelas secundarias por cuestiones de pandemia, ¿no? Entonces, en este momento de pandemia, una EPP se realizará a aquellos alumnos que estaban en la lista de espera antes de salir del confinamiento o bien a los alumnos que presentan una discapacidad evidente y manifiestan un desempeño significativamente diferente al de su grupo de edad. Hay que analizar los casos de alumnos, que también deben ser prioridad, que egresan de sexto de primaria o de tercero de secundaria. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más detallado en qué casos se aplicaría pues esta priorización, ¿no? En este proceso para realizar una evaluación psicopedagógica, pues desde que inicia el curso escolar, debemos de hacer un listado de alumnos candidatos a EPP. Tomando en cuenta los criterios que mencioné en el punto anterior, son los que estaban en la lista de espera, que por alguna razón no se pudo realizar su evaluación psicopedagógica como se había planeado, por cuestiones de tiempo, por alguna situación, ¿no? Ausencia del alumno de la escuela, lo que fuera. Entonces, ya tenemos este listado previo, ¿no? Cuando comienza el curso escolar. Luego, este proceso incluye 4 pasos. Primero, la planeación de evaluación psicopedagógica, aplicación de pruebas para la valoración del alumno y tenemos que elaborar un informe por área de cada especialista, por área de atención y el llenado o elaboración del informe de evaluación psicopedagógica. Y ahora vamos a describir cada uno de estos aspectos o pasos. Bueno, en este proceso, como les comentaba, previamente realizamos de manera interdisciplinaria un listado de alumnos candidatos a EPP. Y aquí se priorizan los alumnos a los que se les va a realizar la EPP en el curso escolar, donde se consideran aquellos atendidos en cursos anteriores, los de la lista de espera o los que requieren actualización de su informe. Concluido el proceso de agote de recursos que se va llevando durante el primer bimestre, más o menos, primeros 2 o 3 meses, se deben anexar al listado a los alumnos de nuevo ingreso al servicio que requieren una EPP. Priorizando nuevamente de esa lista que ya teníamos, se agregan los de nuevo ingreso que consideramos que sí requieren EPP y se realiza una nueva priorización, ¿no? Para ver con cuál iniciamos y cuál es la que seguiría. Los alumnos con discapacidad evidente que son de nuevo ingreso, pues tendrán un acompañamiento cercano para determinar si requieren ese curso escolar, la realización o no de una EPP, recabando información de los antecedentes de atención. Si viene de otros servicios, si es una integración tal vez de un centro de atención múltiple. O sea, hay que revisar muy bien estos casos de alumnos con discapacidad evidente. Y sabemos que, por ejemplo, si solamente es una discapacidad física, pues ese acompañamiento cercano para ver qué apoyos o qué requerimientos tiene, y si no hay necesidad, pues se determina también que no requieren EPP. Interdisciplinariamente se planea la evaluación psicopedagógica, tomando acuerdos sobre qué evaluaciones se usarán, considerando las características del alumno, qué se va a evaluar, quién lo va a evaluar y dónde se hará. O sea, nos organizamos en cuanto a tiempos, espacios y con qué instrumentos se valorará al alumno. Cada especialista evalúa al alumno y elabora su informe de área. En cuanto a elaboración de este informe de área, deben de tomarse en cuenta los siguientes aspectos para que se pueda estructurar este informe, ¿no? Datos del alumno, instrumentos que se aplicaron, dependiendo del área de atención, los resultados de la aplicación que se obtuvieron en este momento de la valoración, una conclusión donde debe mencionarse a qué condición, trastorno o discapacidad
se asocia el desempeño del alumno. Puede ser una discapacidad intelectual, visual, auditiva, y si ya tenemos sobre todo un antecedente de algún diagnóstico clínico o médico que nos llegue cuando hacemos el proceso de EPP, pues sustentarlo con esto, ¿no? En el caso del docente de apoyo, el psicólogo y el maestro de comunicación, también se describen las VAP identificadas en el contexto escolar y áulico. En el caso de los trabajadores sociales, se describen las VAP identificadas en el contexto sociofamiliar. También se registran en el informe de área las principales NEE que presenta el alumno. Y por último, pues las sugerencias. La idea de que tenga estos aspectos el informe de área, pues es que cuando se haga la integración del informe, pues ya cada especialista llegar, ¿no? Con lo que vamos a aportar, incluso con las principales NEE que consideramos que el alumno presente en el área de atención, para poder pues hacer una integración más optimizar tiempos y más enriquecedora para todos. Contrastar información, tomar acuerdos para poder integrar el informe de EPP. Y bueno, en este aspecto de llenado del informe de EPP se considera dos momentos. La integración del registro de información recabada por cada especialista y esta discusión muy rica, ¿no? Que debe ser de manera interdisciplinaria para elaborar una conclusión, determinar las NEE y también las VAP, ¿no? Aquí este momento es indiscutiblemente de manera interdisciplinaria. Por eso nuestro objetivo es rescatar el valor que tiene este trabajo interdisciplinario, porque cada quien desde el área de atención enriquece muchísimo, ¿no? Con la aportación que tenga, la visión que tenga del alumno en cuanto a sus requerimientos. Y bueno, vamos ahora a hacer un trabajo por equipo en relación a la planeación de la evaluación psicopedagógica. Vimos a grandes rasgos o recordamos a grandes rasgos lo que ya tenemos en cuanto a la operatividad, cómo se elabora, la priorización de los alumnos que requieren una evaluación psicopedagógica, pero bueno, pensando un poquito, ¿no? Antes del confinamiento por pandemia, ¿cuáles eran las estrategias que seguían en su centro o en las escuelas para el trabajo de realizar evaluaciones psicopedagógicas? ¿Cómo se organizaban? ¿Cuántas EPP en un año aproximadamente podían realizar en promedio? Sabemos que dentro de cada unidad, la dinámica de organización en las escuelas pues también es diferente, ¿no? Y de USAER a USAER aún varía más. Pero pues sí nos gustaría que se haga este trabajo de retroalimentación al interior de los equipos que van a estar integrados por diferentes personas de diferentes USAER para que puedan hacer este intercambio, ¿no? Acerca de las estrategias que seguían antes de la pandemia y como cuántas evaluaciones se hacían por curso escolar. Y un segundo momento de reflexión de cuál sería una estrategia que podrían seguir en su centro de trabajo para realizar evaluaciones psicopedagógicas acordes al contexto actual. Por ejemplo, si los alumnos van todos los días a clases, bueno, ¿qué estrategia podría yo seguir? Si hay alumnos que requieren de EPP, ¿qué estrategia podría yo seguir para poder realizarla? O si algunos no van a clases presenciales, que eso también está pasando en la mayoría de los servicios, bueno, ¿qué estrategia se podría implementar para hacer esto? Entonces, sí, por favor les pido si pueden tomar una captura de pantalla de la actividad para que al ir al interior de los equipos, pues ya tengan los dos puntos de reflexión, ¿no? Para poder realizar el trabajo. Muy bien, ya estamos de regreso, nada más unos segunditos para que se integren todos a la sesión. Ya estamos. Muy bien. Bueno, pues continuando, ¿no? Después de este trabajo que esperamos que haya sido muy enriquecedor al interior de los equipos, donde pudieron intercambiar, ¿no? Estas estrategias. Me gustaría que, para hacerlo un poquito más interactivo, solamente poner el numerito en el chat de cuántas evaluaciones psicopedagógicas aproximadamente
podían realizar en un curso escolar, cuando estábamos en época que no era pandemia, ¿no? Aproximadamente en la organización de la USAER, como cuántas EPPs podían hacer en un curso escolar. Nada más pueden poner, no lo sé, 2, 5, 3, para ir dando lectura. Y tener una idea, ¿no? De 2 a 3, de 8 a 12, de 2 a 3 por escuela, de 2 a 3 por escuela, 3, 2, de 4 a 5, 3, 4 de mi área, 4, de 4 a 5, ok. Y vemos, ¿no? La diversidad, gracias por sus participaciones. Acá nos comentan 9 teniendo 2 equipos para docentes. Cuando me quedé con un solo equipo, 3. 3 por escuela, 4 por escuela, 15 por USAER. Ok. 2 por escuela, teniendo 10 maestros de apoyo. Muy bien, vemos lo que queremos reflexionar, ¿no? Esta diversidad de, pues en la organización de cada servicio, ¿no? Y pues ahora sí que por naturaleza la USAER pues tiene diversas escuelas, diversas organización en cuanto a tiempos, espacios, pues dependiendo también de cuántos equipos de apoyo se tengan el servicio, pues bueno, es la manera en cómo se van a estar organizando, ¿no? Y esperamos que se lleven también estas ideas de estrategias que se podrían seguir en el centro de trabajo para continuar con las evaluaciones psicopedagógicas en el contexto actual, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas precisiones para poder, pues, determinar cómo poder realizar este trabajo ahora que estamos en diferentes organizaciones en las escuelas primarias y secundarias. En este momento de pandemia, la evaluación psicopedagógica se realizará con aquellos alumnos que estaban en la lista de espera antes de ir de confinamiento, o bien con los alumnos que presentan discapacidad evidente y manifiestan pues este desempeño significativamente diferente al de su grupo de edad. Vemos que es el mismo criterio para poder pues priorizar o realizar las evaluaciones psicopedagógicas. Analizar los casos de los alumnos que egresan de sexto de primaria a tercero de secundaria, también aquí que es importante. Son los mismos criterios, tomando en cuenta pues también las modalidades en las que están asistiendo los alumnos a las clases, ¿no? Cada USAER tiene un contexto diferente. Inclusive, cada escuela dentro de una misma USAER puede tener un contexto diferente, tiene un contexto diferente. Por eso es importante esta toma de decisiones de manera interdisciplinaria. O sea, como equipo de trabajo, se tienen que tomar estos acuerdos y decisiones para organizarnos, ¿no? Para poder realizar este proceso. Y saber cuándo es el momento de iniciar la realización de evaluaciones psicopedagógicas. Habrá escuelas que sin ningún problema puedan iniciar ya, ¿no? O sea, a la brevedad, porque los alumnos están asistiendo presencialmente. Pero también habrá otras escuelas en lo que este proceso va a demorar más tiempo, porque los alumnos no van presencial, porque tal vez hayan acordado pues hablar con los papás, pedir que lleven al alumno, aunque no esté yendo presencial, por ejemplo, ¿no? Como estrategia, solamente a la valoración, pero los papás les digan no por el momento, por diversas razones, ¿no? O la escuela primaria no les autorice que citen alumnos. O sea, los contextos de la USAER dependemos muchas veces no solamente de la organización interna de la USAER, ¿no? Sino también de lo que consideren las escuelas primarias y los padres de familia. Y bueno, después de ver este panorama como que general, ¿no? Vamos a continuar hablando de esta elaboración, de esta realización, perdón, del informe de evaluación psicopedagógica y más que nada del proceso de EPP. Dentro de este proceso, pues hay que realizar una valoración o evaluación de los alumnos, ¿no? Aplicar instrumentos de evaluación, y ahorita vamos a abordar un poquito esta parte, ¿no? Un instrumento de evaluación es una herramienta que se utiliza para recoger información sobre un aspecto o situación, en este caso, pues relacionado con los alumnos que atendemos. La selección
y aplicación de los instrumentos de evaluación depende de las características del alumno, como por ejemplo, la forma en que se comunica, el tiempo de tolerancia ante el trabajo, los niveles de desempeño que tiene el alumno, entre otros. A veces planeamos o nos organizamos para decir, bueno, esta semana voy a evaluar a estos 2 alumnos porque mis tiempos y me organizo y tengo que entrar a este grupo. Y a veces el alumno no está en disposición, ¿no? Y tenemos que reprogramar más sesiones o a veces al contrario, el tiempo que pensamos en 2 o 3 sesiones lo realizamos pues antes, ¿no? Eso depende también de la tolerancia del alumno ante el trabajo. Y pues bueno, aquí es importante también hacer la reflexión de que varios instrumentos o pruebas son estandarizadas. Algunas otras nosotros, como las pruebas pedagógicas, por ejemplo, las elaboramos, ¿no? Las creamos, las seleccionamos. Y algunos otros instrumentos, pues también tienen características muy propias, ¿no? Como por ejemplo, pueden manejar rangos de edad. Hay instrumentos que dejan abierto el rango, no requieren un rango de edad para la aplicación, y hay otros que sí los marcan. Pero también es cierto que las características de la población de alumnos que atendemos también son el indicador para poder seleccionar los instrumentos. En la siguiente diapositiva, a manera de ejemplo nada más, se hizo este concentrado, estos cuadros que les vamos a presentar, de ejemplos de instrumentos de evaluación. Sabemos que existen mucha variedad de instrumentos. Aquí solamente se seleccionaron algunos, sin embargo quedó larguita la lista, ¿no? Y tratamos de ubicar si su aplicación podría ser en primaria o en secundaria. Les pido por favor que hagan una captura de pantalla de estas diapositivas porque luego vamos a hacer un ejercicio con las mismas, ¿no? Entonces, no las voy a leer todas, vamos a ver nada más algunos ejemplos. La primera, la escala Wechsler de inteligencia para niños, el WIS 4, ¿no? Esta prueba, pues bueno, maneja un rango de edad, que es de los 4 a los 16 años, y podría ser aplicada para alumnos de primaria hasta secundaria, ¿no? Entonces, vemos también la evaluación ENI, que igual es para primaria y secundaria, pero el test de matrices progresivas, por ejemplo, del RAVEN, escala general, vemos que solamente es de los 12 a los adultos a 65 años, pues eso se aplicaría nada más para el nivel de secundaria, pero la escala coloreada del RAVEN, por ejemplo, sí sería para primaria. Entonces vemos esta variedad. Hay, por ejemplo, el propuesto de evaluación, del protocolo de evaluación educativa funcional, la DEFAF, que la vemos en la última línea, que se aplica para alumnos con discapacidad múltiple y sordoceguera. Usualmente la aplican en el CAM, ¿no? Pero también es una realidad que a las escuelas primarias y secundarias nos llegan alumnos con discapacidad múltiple, con discapacidad severa, ¿sí? Con diversas condiciones que también podríamos tenerla como opción para seleccionar, ¿no? Y bueno, aquí se aplicaría a primaria y secundaria también esta prueba. En la siguiente, pues vemos otras escalas, otros instrumentos incluso que usamos en la operatividad, como la entrevista al alumno, entrevista padre, identificación de las VAP, en los diferentes contextos, estilo de aprendizaje, de enseñanza, la evaluación integral de la audición también para las diferentes áreas, el test de la percepción temprana de la palabra, y vemos que pueden ser aplicadas en su mayoría, tanto en el servicio de primaria y secundaria, ¿no? En los niveles de primaria y secundaria. Y bueno, aquí tenemos el concentrado, también en los anexos del manual vienen también algunos instrumentos, como la guía de observación de autodirección, que este es una adaptación que se hizo de Macotela, de la prueba de Macotela, y se aplica en primaria. Evaluaciones funcionales, como los mapas comunicativos, matriz de comunicación, que también suele aplicarse en el CAM, pero que podría ser una opción para determinados alumnos que nos llegan a la primaria, ¿no? Igual a secundaria. Y bueno, vamos a hacer ahora, con base a la lista anterior, una actividad individual. La segunda lista. Es que... Ay, perdón. Sí, ahora la proyectamos. Maestra Gaby, ¿puede regresar la anterior? Si pueden hacer la captura de pantalla, por favor.
Gracias, maestra Gaby. Y bueno, continuando con la actividad, de la lista anterior de instrumentos que se les presentó, vamos a hacer una revisión general e ir identificando cuáles hemos aplicado. Tal vez conozcamos la mayoría de ellas, todas o la mayoría de ellas, pero hay algunas en las que no tengamos aún el conocimiento o nunca la hemos aplicado o no hemos escuchado de ellas, ¿no? Porque también nos puede pasar. Y en un segundo momento, si hemos aplicado otro instrumento que no esté en la lista presentada, les pedimos por favor escribir en el chat el nombre del instrumento y el área en el que se aplicaría. Muy bien, ya nos empiezan a llegar los comentarios en el chat. Nos comparten las pruebas de Battelle y el test ABC. En el área de comunicación, ha utilizado la prueba de habla dirigida. El perfil comunicativo lingüístico del alumno con discapacidad auditiva, que es la prueba que nos proporcionaron. El documento, el documento que se les proporcionó. ITPA para el área de comunicación. La del perfil comunicativo lingüístico no se incluyó en la lista. Acuérdense que el perfil es el documento en el que se registran los aspectos, con base a los aspectos indicadores, cómo está el alumno en las diferentes áreas de comunicación. Pero bueno, este perfil nos puede servir para seleccionar también instrumentos para valorar estos indicadores, ¿no? Que están en el mismo y poder evaluarlos bien como referencia, ¿no? Hay una prueba de Nueva Jersey de pensamiento crítico. Gracias. Berta Terman del área de comunicación. ADFAB, esa sí está en la lista. Evaluación del lenguaje de Berta Terman, evaluación morfosintáctica para adolescentes. En cuanto a la ENI, sería muy enriquecedor que nos apoyaran con la capacitación para conocerlo. WISC, Bender, bueno, esas sí están en la lista. Test del dibujo de la familia en psicología. ELO para el área de comunicación. Gracias. Agregaría el test de Gondenot para medir la inteligencia general. No sé si se pronuncia de esa manera, pues con W, Godenot o Gondenot. SELF 5 para el área de comunicación. Escala de conducta adaptativa, ECA. En psicología también son buenas las Neuropsy. Guía Portage, creo que eso sí está para explorar alumnos muy bajitos. En psicología, creo que eso estaba en el CAM, en la lista de CAM. Pero también puede ser válida la guía Portage. Muy bien. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. ITPA en comunicación. El ITPA Test Illinois en comunicación. Escala de evaluación de TDAH 5. La evaluación del lenguaje de la Dirección de Educación Especial. PAF para comunicación. En aprendizaje, Vanetta, Cumanín. En comunicación, Block. PEF, fonética, fonología. Gracias. Blog para el área de comunicación. Bueno, y nos siguen llegando comentarios, nada más que sí ya es momento de pasar a la otra temática. Muchas gracias por sus aportaciones y por compartirlas con todos en la plenaria.
Buenos días. Vamos a continuar hablando acerca de las diferentes evaluaciones que podemos aplicar con los alumnos. Láminas arriba, ya vimos que existen, tenemos como que una gran variedad de donde poder elegir para aplicar de acuerdo a las características de ellos, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poquito de manera general acerca de las evaluaciones funcionales. Estas evaluaciones tienen un corte cualitativo, se van respondiendo de manera descriptiva de acuerdo a lo que se va observando en los alumnos, según los indicadores que van marcando los diferentes instrumentos que se elijan para poder aplicarlos. Estos instrumentos cualitativos, bueno, nos permiten recabar información por medio de la observación y por medio también del trabajo muy cercano con la familia, con la gente con la que el alumno se relaciona de manera cotidiana. Hace ratito mencionábamos la importancia de elegir aquellos instrumentos que respondan a las características de los alumnos con los cuales estamos trabajando, considerar su nivel de comprensión, sus formas comunicativas, sus tiempos de respuesta. Y aquí vamos a ver un poquito de manera general, en el caso de tener alumnos con los cuales vayamos a aplicar algunas pruebas funcionales, bueno, ¿qué debemos de considerar de manera general? Entonces vamos a iniciar con esta parte de las evaluaciones funcionales, que bien sabemos que ahorita las escuelas nos llegan alumnos de todo tipo. Y bueno, están en el derecho de recibir educación, así que debemos de aceptarlos en cualquier escuela donde ellos elijan inscribirse y estar, pero también es una realidad que es importante que conozcamos que existen otro tipo de pruebas que podemos aplicar de acuerdo a las características de ellos. Entonces vamos a iniciar con esta parte de las evaluaciones funcionales, que bueno, estas son unas herramientas que son flexibles, que se adaptan a esas características del alumno con el cual estemos trabajando, que se aplican en contextos cotidianos, que vamos a recabar esa información por medio de la observación y también trabajando de la mano de la familia y la gente con la cual él se relaciona de manera cotidiana. Hay que partir siempre de que la familia del alumno, los tutores, el padre, la madre, los hermanos, la abuelita, saben, conocen al alumno y nos van a brindar información valiosa para poder intervenir de manera pertinente con él. Muchas de las cosas que nos van a pedir incluso en las evaluaciones funcionales, nos van a enseñar incluso a cómo tomar al alumno, a cómo trabajar con él, nos van a dar pautas también de lo que hace la familia que les ha funcionado para poder ampliarlo en la escuela. ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones funcionales? Bueno, nos van a ayudar a que podamos identificar cuáles son esas fortalezas, tanto de la familia como del alumno, cuáles son los intereses del alumno, qué necesidades tiene la familia y qué necesidades tiene el alumno, cuáles son las habilidades del alumno con el cual estoy trabajando, cuáles son las expectativas y esos temores de la familia y del alumno, y también por medio de la aplicación de estas y de la observación tan nítida y tan directa que vamos haciendo de todo cómo él funciona en los lugares cotidianos donde se desenvuelve, nos va a permitir conocer también en qué actividades el alumno pues puede participar de manera total o puede participar de manera parcial en algunos pasos de alguna de las actividades que tuviera que realizar o que estuviéramos planteándoles para que participara, ¿no? Estas evaluaciones funcionales nos van a permitir, bueno, recabar esa información donde nosotros tenemos que ir describiendo aquello que vamos observando o aquello que la familia nos aporta en relación al alumno. Bueno, ¿quiénes son la población a los cuales se les aplican estas evaluaciones? Hay que considerar que, bueno, están hechas para niños y jóvenes con discapacidad severa, discapacidad múltiple y sordoceguera, pero también estas evaluaciones funcionales podemos aplicárselas a alumnos que por sus características, bueno, no pudieran responder a alguna prueba estandarizada de las que a lo mejor vimos en la lista de láminas arriba. Existen muchísimos ejemplos y muchísimos instrumentos funcionales. Sin embargo, aquí, a manera de ejemplo, como hicimos en las láminas arriba, pues mencionamos algunos de los que existen y que son como que comúnmente utilizados para poder recabar información valiosa para luego
planear una intervención pertinente, ¿no? Bueno, entre algunos de esos ejemplos están los mapas comunicativos, el proyecto OSO, Estrella, ADEFAP, que ADEFAP tiene dentro de su escala, donde vamos rescatando y plasmando la información, está bastante completa. Se recaba información en relación al área sensorial, visual, táctil, olfativa, del lenguaje, la parte educativa. También hay indicadores en relación a las actividades de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria, en relación a orientación y movilidad, en relación a la parte de la propiocepción, de la postura, del movimiento. Dentro de otros ejemplos de evaluaciones está también la evaluación de habilidades para la transición a la vida adulta. Entonces, aquí, y además de los mapas de relaciones, de preferencias, de emociones, de salud, de biográficos, bueno, existen muchísimos instrumentos funcionales. Aquí solamente les estamos mencionando algunos, y el objetivo de contener esta parte en la plática de la mañana de hoy es que, bueno, que sepamos de la existencia de estos y de manera general qué aspectos generales debemos de considerar para poder aplicarlos. No vamos a trabajar cada uno de estos y la aplicación en este momento. Más adelante está planeado ir trabajando algunos de estos instrumentos funcionales mediante videitos para poder dar a conocer, bueno, a qué se refieren, cómo se aplican y demás, ¿no? Ahora, de manera general, vamos a ver qué debemos de considerar para poder aplicar estas evaluaciones funcionales. Y bueno, como hemos platicado a lo largo de la mañana, hemos dicho que la importancia del trabajo interdisciplinario para la toma de decisiones, acuerdos y demás. Lo mismo sucede al momento de la aplicación de instrumentos. Si decidimos de manera interdisciplinaria, el maestro de comunicación, el director, el docente, el trabajador social, el psicólogo, que mi alumno es candidato para poder aplicarle una evaluación funcional, entonces tendríamos que determinar qué instrumento sería el elegido para poder aplicárselo. Una vez determinado ese instrumento, pues también definir qué papel va a jugar cada uno de los integrantes del equipo interdisciplinario, de qué manera vamos a intervenir, en qué momento lo vamos a hacer y demás. También es importante considerar que pudiera ser que elijamos un solo instrumento y de ese instrumento apliquemos todas las áreas o todos los aspectos que lo contienen, ¿no? Porque va de acuerdo a las características del alumno al cual estemos evaluando. Pero bueno, también pudiera ser que vayamos tomando diversas áreas para evaluar de los diversos instrumentos funcionales que existen. Pudiera ser que para las características de mi alumno, entonces yo tuviera que aplicarle una matriz de comunicación, pero del inventario básico de Majotel, a lo mejor voy a tomar solamente aplicarle la parte cognitiva y de atención y demás, y pudiera ser que de ADEFAP yo considere evaluarle la parte sensorial, táctil y demás, ¿no? Entonces podemos ir tomando incluso de varios instrumentos funcionales, de varias evaluaciones funcionales, algunas áreas o aspectos que consideren, podemos hacerlo de acuerdo a las características del alumno con el cual estemos trabajando. Entonces, una vez que hemos definido ese instrumento, que hemos acordado qué parte va a aplicar cada uno de los elementos, ya nos organizamos en qué tiempos, cuándo, dónde y demás, entonces es momento también de que consideremos para la aplicación de el tiempo de respuesta del alumno. Aquí es importante, mencionamos para quién era destinadas estas evaluaciones funcionales, ya hablábamos de una discapacidad severa, una discapacidad múltiple, una sordoceguera. Entonces aquí es importante que consideremos que los alumnos tienen tiempos de respuesta pues un poquito más lento a lo mejor de la demás población con la cual trabajamos, y muchas veces nos desesperamos porque preguntamos o hacemos alguna actividad o presentamos algún material y esperamos una respuesta inmediata, ¿no? En el caso muchas veces de esta población es la espera y la observación, la espera de la respuesta y la observación de la manera en la cual va a responder el alumno, a lo mejor con un movimiento, con una sonrisa, alzando alguna parte de su cuerpo y demás, ¿no? Entonces aquí es importante también considerar este otro aspecto. También cuando consideremos la aplicación de estos instrumentos funcionales, es importante que recojamos información
de las personas con las cuales el alumno interactúa de manera cotidiana. A lo mejor este alumno al cual estoy evaluando, pues tiene un terapeuta, tiene un rehabilitador, aparte se relaciona con la familia, con los hermanos, con la abuelita, con los primos que viven al lado. Todos pueden brindarnos información valiosa que nutre todo esto que nos va a permitir planear una intervención para poder trabajar con los alumnos y conocerlos muchísimo mejor, ¿no? Es importante, además de que recojamos la información de todas las personas con las cuales él se relacione de manera cotidiana, es importante que conozcamos la forma en la que mi alumno se comunica para poder entonces establecer esa comunicación entre el alumno y entre el cuidador o la persona que va a evaluarlo y, bueno, se dé en realidad esta conexión, esta comunicación de ida y de vuelta, ¿no? Tanto él me está entendiendo como yo esté comprendiendo cuando él me da una respuesta de acuerdo a lo que se esté trabajando con él. También es importante, ya que conocimos o ya sabemos cómo se comunica mi alumno, cuál es su forma comunicativa, lo voy a considerar para poder trabajar con él. Es importante que antes del momento de evaluación, bueno, establezcamos ese rapport con el alumno, tengamos esa conexión, nos conozcamos, ya tengamos previamente como momentos de trabajo juntos para que se dé en ese momento de la evaluación, bueno, ese clima pues confortable, que el alumno se sienta también motivado para poder comunicarse con la persona con la cual esté interactuando y pues participe también de una mejor manera. Estas evaluaciones funcionales, bueno, pues deben de aplicarse en lo más cercano a los ambientes conocidos y cotidianos donde se desenvuelven cada una de las actividades que se presentan, ¿no? En los indicadores de estas. También debemos de considerar las actividades de evaluación y las condiciones sensoriales deben ser las más óptimas de acuerdo a las características del alumno y en el caso de que lo requiera, bueno, considerar también dar esos apoyos y esos ajustes para que el alumno pueda participar en las actividades que se le van planteando y que nosotros podamos observar la manera en la que él reacciona y podamos ir registrando de manera descriptiva, bueno, todo aquello que estamos observando. Aquí algo muy importante que hay que recordar es que vamos a utilizar muchísimo la observación y también la paciencia en relación al tiempo de espera que tendremos que darle a la respuesta del alumno, ¿no? No apurarnos, no desesperarnos de que no me contestó, no reaccionó a tal estímulo, ¿no? Hay que esperar. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a ver de acuerdo a cómo vamos observando al alumno, vamos a ir conociendo de qué manera responde. A lo mejor inicialmente nos pareciera imperceptible, pero poquito a poquito, como nos vamos relacionando con ellos, nos vamos dando cuenta que hace cierto movimiento para responder a algo que se le está planteando, ¿no? O algo que le agrada o algo que le desagrada, y de esta manera vamos pues conociendo también para saber qué tipo de materiales podemos utilizar con ellos. Bueno, estas evaluaciones funcionales, lo repito nuevamente, se aplican y se considera lo más importante aquí, esta parte es de la observación. En los distintos instrumentos funcionales, pues es bien importante que vayamos observando y haciendo estas descripciones de lo que vamos observando y también de lo que la familia nos comenta en relación al alumno y el desempeño de o cómo se comporta de acuerdo a los diferentes indicadores que se nos presentan. Aquí es importante que también vayamos haciendo un análisis de tipo cualitativo. Y bueno, en los ejemplos que les comentaba hace ratito, hablábamos de ADEFAP y los diferentes áreas que evalúa, ¿no? En este caso les pusimos aquí una imagen de cómo se vería la evaluación de ADEFAP, de esta parte de comportamiento. Del lado derecho, bueno, nos dan los indicadores, ¿no? Se aceptan los límites. Y del lado izquierdo nosotros tendríamos que ir registrando lo que vamos observando en relación a lo que el alumno hace. Ya sea lo que nos comenten los papás, pero también observando lo que sucede cuando nosotros a lo mejor establecemos un límite. No sé si el alumno se golpea o el alumno tira objetos de manera voluntaria, ¿no? Y tú qué haces como docente, a lo mejor le dices no, manos quietas, o le lavas la mano y le dices no suavemente y se la colocas en la mesa. ¿Qué hace el alumno? No, pues grita, tira cosas, o se molesta, o llora, o se incomoda, mueve el cuerpo, no lo sé. Todo esto nosotros debemos ir describiéndolo
en el rubro de la parte derecha. Y bueno, algunos otros ejemplos de los instrumentos funcionales. También ADFAP considera esta parte cognitiva, donde te van preguntando acerca de la atención al medio, la anticipación de la acción-actividades, se anticipa los pasos de las actividades, si memoriza la secuencia de las actividades, cómo le hace para la toma de decisiones y demás, ¿no? Aquí nos van poniendo indicadores y nosotros vamos a ir describiendo, bueno, qué es lo que vamos observando y cómo la familia también nos expresa en respuesta a cada uno de estos. Dentro de los instrumentos que les mencionaba en los ejemplos, también se mencionaba el proyecto OSO, el proyecto Estrella, así es como se ve, ¿no? Cuáles son los iconos que se utiliza, qué preguntas se hacen, como quién es, donde vamos a considerar esos datos generales sobre el alumno, qué le hace enojar, cuáles son nuestros temores, qué es lo que podemos hacer. Esto, recordemos que es información que vamos recabando junto con la familia. Ellos saben y ellos pueden aportarnos muchísimo en relación al conocimiento del alumno. Otro de los instrumentos podría ser el inventario de habilidades básicas de Macotela, donde te hacen preguntas como la siguiente, ¿no? Que el alumno agrupe formas geométricas, que coloca sobre la mesa 9 formas geométricas, 3 círculos, 3 cuadrados, 3 triángulos, y bueno, diga, pon aquí todos los círculos, todos los cuadrados, todos los triángulos. Son de este tipo en las evaluaciones funcionales que les hemos estado mencionando en la mañana de hoy. Y el último ejemplo chiquitito es el del mapa comunicativo, donde se utilizan también estos diferentes iconos, un corazón, un círculo, un pentágono, una estrella, una nube, y también se va llenando esto junto con la familia, quién es el alumno y cómo es, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan o a qué le teme, cuáles son sus deseos, cuáles son sus sueños. Entonces aquí lo importante a resaltar es que tenemos esta otra opción de las evaluaciones funcionales para aplicarle a aquellos alumnos que por sus características podamos responder mediante estos instrumentos en ese recabado de la información. Y teniendo en cuenta que debe hacerse siempre de la mano con la familia, porque la familia puede aportarnos muchísimos datos importantes. Y bueno, ya que hablamos de los instrumentos un poquito estandarizados y estos, hablando de los instrumentos funcionales, entonces ya pasaríamos a la parte que hace referencia a la conclusión de la evaluación psicopedagógica. Gracias. Bueno, entonces ustedes ya ubicarán en el informe de evaluación psicopedagógica cómo está la parte de los diferentes aspectos y subaspectos. Y llega el momento entonces de realizar la conclusión de la evaluación psicopedagógica. En esta conclusión tiene que partir de una reunión interdisciplinaria en donde a partir del análisis y contrastación de los resultados encontrados en los instrumentos que se aplicaron, se elabora la conclusión, la cual hace referencia a una redacción global en la que se menciona a qué condición o discapacidad se asocia el desempeño del estudiante, así como también de manera breve algunos aspectos que favorecen o dificultan el proceso de aprendizaje. Es importante mencionar que aunque no se cuente con un diagnóstico médico, se debe realizar la conclusión, justificando con datos breves, de preferencia con literatura, que apoye lo que se concluye. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones, por ejemplo, nos hemos topado con casos como, por ejemplo, que nos comentan, es que no hemos hecho la evaluación porque no tenemos el diagnóstico médico, por ejemplo, ¿no? O es que estamos esperando concluir la evaluación, ya la empezamos, pero su cita médica se atrasó, o le iban a hacer una geometría y la parte está echada a perder, o el neurólogo está de vacaciones y se pospuso su cita 6 meses. Y entonces esas situaciones a veces van haciendo que la evaluación psicopedagógica se vaya posponiendo. Pero tendríamos que analizar si el alumno requiere la evaluación para poder describir sus características y determinar los apoyos, las barreras que está enfrentando. No deberíamos esperar a que llegue el diagnóstico médico. Nosotros podemos hacer la conclusión de la EPAP, hacer la evaluación completa y entonces
podríamos hacer una impresión diagnóstica, ¿no? Hay casos muy específicos, como por ejemplo algún trastorno neuropsicológico, ¿no? La cuestión psiquiátrica, algún síndrome, en donde sí requerimos, sí definitivamente sí necesitamos un diagnóstico clínico o un apoyo clínico. Pero esto no debe limitar a que si no los tengo y esto se va a prolongar mucho, pues hago la evaluación de mi alumno, ¿no? Y hacemos en la conclusión una impresión diagnóstica a partir de las características, desempeño y resultados de las pruebas que se han aplicado, ¿no? Para poder determinar a qué condición están asociadas estas necesidades educativas específicas. Recordemos también que nuestra área de intervención es la parte educativa, ¿no? Y entonces trabajamos con los alumnos de acuerdo a la condición y a las características que presentan, no necesariamente de acuerdo a un diagnóstico médico. Entonces, por ejemplo, si en la USAER hay un alumno con una situación, un síndrome de Usher, por ejemplo, a lo mejor no estamos trabajando por el síndrome, sino estamos trabajando con el alumno por la condición de sordoceguera que va apareciendo en el alumno. O un alumno con síndrome de Down, por ejemplo, no trabajamos por el síndrome, sino estamos trabajando con él por la condición de discapacidad intelectual y las características del alumno que esto conlleva. Entonces, si no contamos con el diagnóstico, nosotros podemos hacer la evaluación psicopedagógica, podemos hacer una conclusión a manera de impresión diagnóstica en algunos casos, entendiendo por esta como la percepción que tenemos del caso global, o sea, como la descripción general a partir de los resultados que tenemos, ¿no? Posteriormente, en el informe de evaluación, viene el apartado de determinación de las necesidades educativas específicas. Ya sabemos que este término hace referencia a los requerimientos que presentan algunos alumnos que aprenden de manera significativamente diferente a su grupo de edad, ¿no? Y entonces que por algunas circunstancias van a requerir durante su periodo de escolarización, ya sea algún momento o puede ser que a lo largo de toda su vida, determinados apoyos o ajustes razonables para poder aprender y avanzar en el logro educativo, ¿no? Después de la determinación de las necesidades, vamos a ver que también vamos a hacer otros procedimientos, pero que la necesidad, acuérdense que es la base a partir de las cuales planificamos la intervención educativa. Acuérdense, si retomamos su plan de intervención, vamos a ver las necesidades, si retomamos también luego el formato de planeación, o sea, partimos de las necesidades, los aprendizajes, los descriptores de logro, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de necesidades educativas específicas. Siempre platicamos al interior del equipo, como que nos da un poquito de trabajo decir, estos son ejemplos de necesidades, ¿no? Porque sí tenemos que tener en cuenta que estas necesidades no pueden generalizarse ni aplicarse a todos los alumnos. Si las necesidades son muy particulares, muy individualizadas, ¿no? Y que, bueno, surgen o se identifican a través de un proceso de evaluación. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, como sería desarrollar la coordinación motriz gruesa, desarrollar la competencia comunicativa en lengua de señas mexicana y, bueno, algunos ejemplos más de lo que podrían ser necesidades educativas específicas, pero recordemos que estos son ejemplos generales, ¿no? Hay que trabajar con el alumno, evaluar al alumno para poder determinarlas de manera más precisa, ¿no? En el informe de evaluación psicopedagógica, ustedes van a ver un cuadro como este, en donde están los aspectos de la evaluación psicopedagógica. Recordemos que aunque están todos los aspectos, sí hay que evaluar todos los aspectos, pero no necesariamente hay que evaluar todos los subaspectos que conlleva esta evaluación en el caso del servicio de apoyo, ¿no? Ponemos los aspectos de la evaluación psicopedagógica, ponemos las necesidades educativas específicas, los apoyos y ajustes que requieren para dar respuesta a esas necesidades educativas y finalmente los responsables que las van a implementar y las fechas o periodos en donde se harían esos apoyos y ajustes, ¿no? En el informe, posteriormente sigue el proceso de identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Ustedes van a ver un cuadro como este y entonces vamos a ver que las barreras, ustedes ya saben que son los obstáculos, ¿no? Que los distintos contextos le imponen al alumno y en este cuadro están algunos de los contextos en los que el alumno se desenvuelve, se van a describir las barreras, pero lo más importante es las acciones generales para eliminar o minimizar las barreras, ¿no?
E igualmente los responsables de implementarlas y las fechas o periodos, ¿no? Recordemos que tanto la identificación de las necesidades educativas específicas como la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación son muy importantes para planificar la intervención educativa considerando las acciones a realizar en los diferentes contextos. Algunos ejemplos de barreras para el aprendizaje y la participación, pues están, por ejemplo, igual la escasa diversificación de materiales en el aula al desarrollar las clases. Quizá hay dificultades para que los alumnos integren a Luis, por ejemplo, las actividades por equipo o grupales dentro del salón. O a lo mejor existe escasa o nula posibilidad de acceder a actividades extraescolares para un alumno con aptitudes sobresalientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos son ejemplos que también van a ser muy particulares al proceso de evaluación que nos va a permitir identificar las barreras en cada caso de cada situación de alumnos, ¿no? Entonces, y también tenemos que considerar esta cuestión de la coherencia externa. No sé si ustedes recuerdan en algún acompañamiento pasado, no recuerdo si el año pasado, hablamos de la coherencia interna de la planeación. No sé si recuerdan esta plática. En esta plática, la coherencia interna de la planeación, que de hecho en el canal de YouTube están los dos videos, porque en una sesión se abordó la primera parte de la coherencia, que era la coherencia de las necesidades, aprendizajes y descriptores de logro, y en la segunda plática se abordó ya la coherencia de esos aspectos con las actividades y las formas de evaluación. Entonces, la coherencia interna, si ustedes se acuerdan, nos habla de que en la planeación, inclusive en el plan de intervención, desde el plan de intervención, debe haber una congruencia. Si yo estoy poniendo que el alumno necesita determinada situación, el aprendizaje esperado que yo estoy localizando en el programa o el objetivo complementario, si es que voy a diseñar objetivos para trabajar con el alumno, debe ser coherente con este. Y lo mismo el descriptor del logro. No puede ser que sea una de la necesidad, otra la cuestión del aprendizaje y otra el descriptor. Y las actividades a veces nada que ver con el aprendizaje. Entonces, todo eso habla de la coherencia interna. Pero también tiene que haber una coherencia externa entre documentos. Es decir, en este caso estamos hablando específicamente de la coherencia que debe existir entre la evaluación psicopedagógica y el plan de intervención, ¿no? Es decir, si en la evaluación psicopedagógica yo ya dije que hay determinadas necesidades educativas específicas y determinadas barreras, vamos a ver que entonces el plan de intervención tiene que considerarlos. Si en mi evaluación yo ya dije que el alumno tiene determinados estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje, las actividades, las sugerencias que yo doy tienen que estar en congruencia con eso. A esto le llamamos la coherencia externa entre los documentos que a final de cuentas giran alrededor del desempeño del alumno, ¿no? En la planeación, pues como ustedes ya saben, se van a ir dosificando las necesidades educativas específicas para darles respuesta de manera organizada y paulatina. Y bueno, ahora nos vamos a ir a un trabajo por equipo que nos va a durar 15 minutos. Y en este trabajo por equipo vamos a platicar ahora sobre la relación a la integración, al proceso de integración de trabajo interdisciplinario, ¿no? Las dos preguntas serían: ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentaban al momento de elaborar el informe de evaluación psicopedagógica dentro de su centro de trabajo? Es decir, en mi USAER estamos hablando de antes del confinamiento, ¿no? Porque en este momento de confinamiento no hemos elaborado evaluaciones psicopedagógicas. Entonces, antes del confinamiento, ¿qué dificultades teníamos para integrar de manera interdisciplinaria las evaluaciones psicopedagógicas, para reunirnos y trabajar, ¿no? Y también comenten qué estrategias utilizaron para sortear esas dificultades. Bueno, a mí me pasaba esto, pero lo que yo hice fue esto, ¿no? Porque esto nos permite ir compartiendo las experiencias y bueno, algunas de las cuestiones que nos dicen otros compañeros pueden sernos de mucha utilidad ahora que vamos a comenzar otra vez a retomar después de casi 2 años, de 2 años prácticamente ya, las evaluaciones psicopedagógicas. Entonces, Nayali, no sé si podrías, por favor, mandarnos equipos. Claro que sí, en un momentito les debe de llegar la
notificación. Ok, creo que ya estamos todos. Continuamos, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer algunas precisiones de la evaluación psicopedagógica, ¿no? En la primera precisión es que en la reunión de acompañamiento anterior, con la que tuvimos en octubre, me parece, habíamos comentado que se iba a, bueno, la tuvimos a través del video, ¿no? No tuvimos presencial, tuvimos que poner el video, pero en esa reunión se había comentado que las evaluaciones psicopedagógicas iban a iniciar en el segundo semestre, que ahorita tendríamos que estar iniciando las evaluaciones psicopedagógicas. Sin embargo, vamos a ver que, bueno, no esperábamos esta variante Omicron y, bueno, que otra vez estuvieran los alumnos en un inicio en casa, en confinamiento los alumnos, y que luego, aunque ahorita ya fue una indicación que los alumnos regresaran, pues realmente muchos alumnos, la mayoría de los alumnos no regresaron a las escuelas, ¿no? Estamos viendo que hay escuelas que hay 0 alumnos presenciales, todos están a distancia en atención no presencial, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ajuste, pero no todas las escuelas están así, ¿no? Por eso es importante que en cada centro tomarán decisiones a partir de la situación de cada escuela. Inclusive en la reunión vespertina que tuvimos con la SUSAED, nos comentaban, es que en mi escuela no hay nadie, yo no puedo aplicar la evaluación psicopedagógica. Es correcto, por eso cada centro, pero en la misma USAER coincidió que otra maestra de la misma USAER decía, pero en mi escuela sí están yendo los alumnos de manera presencial, es más, están yendo muchos alumnos de manera presencial, muchos de los que tienen apoyo de la USAER, ¿no? Por eso es importante que en cada escuela, porque inclusive dentro de la misma USAER puede haber toma de decisiones diferentes, de manera interdisciplinaria, con el director, el equipo de apoyo, el maestro de grupo, tomen decisiones de cómo y cuándo van a recabar los datos, cómo van a evaluar a los alumnos, obviamente priorizando a los que asisten presencialmente, para que paulatinamente inicie la realización de las evaluaciones psicopedagógicas. En este momento, después de 2 años de pandemia, vamos a ver que nos estamos enfrentando al hecho de que la mayoría de nuestros alumnos ya requieren una actualización. No sé si les pasa a sus centros, o sea, tenemos 2 años de no hacer evaluación psicopedagógica y entonces vamos a ver que, y yo les digo, haga su lista de alumnos y a lo mejor son todos los alumnos que tienen ustedes en atención, ¿no? Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, nuevamente recalco que el director, los docentes de apoyo y el equipo de apoyo deberán analizar y priorizar cuáles son los alumnos que requieran esta evaluación psicopedagógica, en el entendido que será imposible hacer evaluación psicopedagógica a todos los alumnos en el curso escolar. Entonces aquí es importante hacer 2 comentarios. El primer comentario es que no estamos diciendo que no hagan evaluaciones psicopedagógicas, pero tampoco estamos diciendo hagan la evaluación psicopedagógica a todos los alumnos, porque eso va a ser imposible. Al interior del equipo comentábamos que esa situación de rezago académico que ha traído el confinamiento y que también ha sido una cuestión de rezago operativo, porque se acuerdan ustedes que ya estábamos ahí todos emocionados con los manuales y vamos a empezar con los procesos de operatividad, viene la pandemia y se pausan también los procesos de operatividad porque tuvimos que flexibilizarlos y adaptarlos a los contextos que teníamos en estos momentos. Entonces, esta cuestión de rezago no la vamos a superar en estos 6 meses, ni la vamos a superar el siguiente curso escolar. O sea, el siguiente curso vamos a tener arrastrando las EPPs que no hicimos durante 2 años, ¿no? Entonces, sí va a ser una toma de decisiones de cada centro, en el caso de la SUSAER, inclusive por cada escuela, de en cuándo van a empezar a hacer las evaluaciones psicopedagógicas, con qué alumnos. En otras sesiones nos han preguntado si podemos sugerir cuáles son los que debemos priorizar, a qué alumnos debemos priorizar. Y la respuesta ha sido, no nos atrevemos a decirles porque yo desde mi visión descontextualizada de tu centro, ¿no? Puedo dar una indicación que no es aplicable a tu centro, ¿no? Entonces acá ustedes como USAED van a tener que reunirse y verificar, bueno,
tengo algún alumno que está teniendo conductas disruptivas tremendas, que no está avanzando, que no está pudiendo socializar, que está teniendo inclusive a lo mejor retrocesos. Tengo algún alumno que va a egresar de 6º año o de 3er grado de secundaria y tengo que evaluarlo para saber qué opciones le voy a dar a la madre. Tengo algún alumno de nuevo ingreso que está presentando situaciones que están sí afectando su desenvolvimiento social y su aprendizaje. Entonces ahí la respuesta es ¿a quién priorizo? No sabría decir la respuesta. Cada centro, lo que dice acá, tiene que tomar sus decisiones de acuerdo a sus contextos y a los recursos con los que cuentan, porque a lo mejor hay un USAER que tiene 2 psicólogos, pero hay otro USAER que solo tiene 1, o hay un USAER que tiene escuelas con 18 grupos cada escuela, y hay un USAER que tiene escuelas con telesecundarias y escuelas que tienen de 6 grupos. Entonces va a variar el contexto para a quién priorizar. Lo que sí es importante recalcar es que ya tenemos que tener la intención de hacer evaluaciones psicopedagógicas y empezar en la medida de nuestras posibilidades. La evaluación, el manual dice que la evaluación tendrá una vigencia de hasta 3 años, ¿no? Y que al término de ellos se realizará una actualización. Sin embargo, en el caso de alguna situación particular, dice el manual, puede actualizarse a los 2 años, ¿no? Por ejemplo, para tomar la decisión de una integración a un CAM o a otro servicio educativo, por ejemplo. Pero entonces aquí vamos a ver que, aunque el manual dice que es cada 3 años, esto en muchos casos no lo vamos a cumplir porque va a haber alumnos que van a tener que esperar quizás hasta 4 años porque estamos en ese proceso de rezago, ¿no? Y también es muy importante que en la actualización, aunque sea una actualización, ese proceso de planeación de la EPP lo tienen que realizar. Es decir, juntarse y ver a este alumno qué pruebas le voy a aplicar y con qué intención le voy a aplicar estas pruebas, ¿no? Porque a lo mejor cuando hice, perdón, la actualización, perdón, la evaluación psicopedagógica, utilicé unas pruebas determinadas y ahorita voy a utilizar otras, ¿no? También vamos a ver que en la realización de las evaluaciones psicopedagógicas deben considerarse todos los aspectos. Es decir, acuérdense que aquí tenemos en esta, hay una gráfica, esto está en el manual, lo pueden checar en el manual, los aspectos que incluye la evaluación psicopedagógica. Esos aspectos los tenemos que cubrir todos, los 7 aspectos. Sin embargo, nuevamente en el proceso de planeación de la evaluación, tenemos que ver si va a ser necesario todos los subaspectos. A lo mejor no todos los subaspectos se evalúan para todos los alumnos. A lo mejor si no es un alumno con aptitudes sobresalientes, no le voy a evaluar creatividad, ¿no? O a lo mejor para algún alumno sobresaliente no tengo que evaluar toda la parte de independencia y autonomía, porque es un alumno que lo realiza. Es decir, volvemos a lo mismo. El punto 1 de planeación de la evaluación psicopedagógica es muy importante realizarlo para determinar desde qué pruebas voy a aplicar y además qué otras circunstancias afectan para la implementación de la evaluación o de la actualización. Algunas precisiones son que los instrumentos que permiten recabar información básica, tales como entrevistas, el estudio social, la identificación de las VAP en el contexto sociofamiliar, estilos de aprendizaje, de enseñanza, deben aplicarse en todos los casos. Son como instrumentos básicos, elementales que nos permiten un conocimiento amplio del alumno, ¿no? Pero para aplicar otros instrumentos son los que en cada área es lo que les decía, que se requiere la planeación de la evaluación psicopedagógica por parte del equipo interdisciplinario. En los casos de los alumnos que se evalúan porque se encuentran académicamente por arriba del grupo y manifiestan un potencial de aptitud sobresaliente, pues hay instrumentos específicos para esas áreas, ¿no? Como el RAB, el CREA, el PAS, etcétera, ¿no? En el caso de que el alumno al que se le esté realizando una EPP presente una discapacidad en un nivel de funcionamiento bajo, también no están quizá todas en el manual, pero deberán aplicarse evaluaciones funcionales. Ya explicó Gaby de manera general que es una evaluación
funcional, como podrían ser los mapas. Entonces aquí pueden ustedes apoyarse el manual de CAM, porque ahí se describe un poquito más. De todas maneras, estamos contemplando hacer algunos videos para poder explicar las evaluaciones funcionales básicas. Y pues con esto damos por terminada la exposición de la temática de evaluación psicopedagógica. Entonces, vamos a pasar a algunas preguntas. No sé si podrías comentar si hay alguna pregunta en el chat, Nayali. Sí, claro. Hay algunas preguntas relacionadas con el área de psicología. A ver. Bueno, si son del área de psicología muy específicamente, igual le pediría si me puede apoyar a la psicóloga Carolina Torres, que bueno, ella nos asesora en algunas cuestiones de psicología aquí dentro del equipo técnico. Entonces, si me puedes comentar, si la puedo responder yo, si no directamente, o directamente Carolina. Vamos a hacérselas a Carolina, por favor. Gracias, Caro. A ti, un gusto. Ok, hay aquí algunas preguntas que son de la temática. Por ejemplo, ¿qué criterios podemos elegir para realizar la planeación de los alumnos que sabemos son de atención individual, pero por motivos de pandemia se ha retrasado la elaboración de la EPP y por lo tanto no hay un plan de intervención? Bueno, aquí habría que ver en qué grado está el alumno, ¿no? ¿Qué condición tiene el alumno, por ejemplo, ¿no? Para saber si es un alumno para aplicar la evaluación psicopedagógica. Aquí, lo que les decía anteriormente, sí tiene que ser una decisión tomada de manera interdisciplinaria y considerar estos factores que les digo. Es un alumno que va a egresar ya del CAM, es un alumno que tiene conductas disruptivas, qué edad tiene, qué condición tiene, y sacar toda la lista de los alumnos que tengan, porque no a la primera vez que se siente les van a salir los alumnos priorizados. Es decir, esos son los que requieren eso. Y bueno, de esta lista pasar un segundo filtro y bueno, ir depurando, ir ordenándolos según la necesidad que se tenga, ¿no? Ok, una siguiente pregunta sería, en una actualización de EPP, si ya se aplicó el WIS 4 anteriormente, ¿es necesario aplicarlo nuevamente para la actualización? Ok. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que por lo menos por los efectos de reminiscencia, que es esta capacidad del que tenemos todas las personas para recordar estímulos previos que nos aplicaron, deben de transcurrir entre una aplicación y otra por lo menos 2 años. Y no existe una regla como tal que nos diga que para cada actualización tenemos que reaplicar el WIS. En primera instancia, recordemos que existen múltiples pruebas que dependiendo de las características de los alumnos serían más apropiadas que un WIS incluso. Y que además el WIS, este WIS 4 no tiene que aplicarse en su totalidad, pudiéramos aplicar algunas subpruebas nada más. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta las intenciones y el por qué quisiéramos reaplicar este WIS, ¿no? Por ejemplo, pensaba en los casos en los que el alumno ha cambiado de manera significativa toda esta parte de la estimulación, del contexto, de su desempeño, y entonces a lo mejor ahí sí valdría la pena volver a reaplicar el WIS después de por lo menos estos 2 años. Va a depender un poquito de la intención y el para qué. También pensaba que es importante realizar una reaplicación de WIS específicamente cuando, por ejemplo, en una de las precisiones decía la maestra Conchi, ¿no? La EPP normalmente tiene una vigencia de 3 años, pero si vamos a integrar al alumno a otro servicio, por ejemplo, entonces valdría la pena actualizar la EPP, ¿no? En este mismo sentido, valdría la pena la reaplicación del WIS si, por ejemplo, pasáramos a otro nivel educativo o quisiéramos hacer la integración a otro contexto, siempre y cuando las características del alumno sean acordes y posibles para la administración de este WISC. Una cosa que quisiera súper enfatizar es, no es obligación, no es el único instrumento, no es la única batería para evaluar toda esta parte del funcionamiento intelectual, ¿no? Hay muchísima diversidad
Y en esta diversidad tendríamos que nosotros conocer y poder elegir aquellas que mejor se apliquen a la condición de nuestro alumno, a la edad de nuestro alumno y también a las características del mismo. Gracias, Caro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dice, la batería de socialización BAS ¿se puede aplicar para cualquier niño o solo para niños SAS? La batería de socialización BAS es una batería que mide precisamente esta parte de los criterios de socialización y está compuesta por 3 instrumentos. Uno está dirigido al docente del alumno, otro está dirigido a los papás o a la familia del alumno, y el último está dirigido en modalidad autoinforme, es decir, el alumno es quien lo contesta al mismo alumno, ¿no? Se puede aplicar uno de los 3, 2 de los 3 o incluso los 3, dependiendo también de las características. No está dirigido únicamente a alumnos con aptitudes sobresalientes. Cuando llegó la propuesta de aptitudes sobresalientes, pues esta era un área sumamente importante de evaluar para también poder intervenir, dadas las características de muchos alumnos con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, este instrumento se puede utilizar para la diversidad de condiciones en las que estemos, y la administración o la elección de cuáles instrumentos utilizar va a depender nuevamente de las características del alumno, ¿no? Habrá alumnos que sí puedan llenar este autoinforme, y habrá alumnos que no, y entonces tengamos nada más la percepción de papás y de docentes. Gracias. Otro comentario dice, en estos momentos, con el trabajo realizado en algunos casos, tenemos información sobre el funcionamiento intelectual respecto a dispositivos básicos y solo el CI no se podrá evaluar. A mi consideración, podríamos hacer el informe de PP. ¿Cuál es su visión al respecto? Pues como comentaba la maestra Conchi en la parte de la conclusión de la EPP, ¿no? Lo ideal, por supuesto, sería tener un diagnóstico clínico que nos ayude a conocer qué está sucediendo con nuestros alumnos, pero hay algunos casos en los que esto no es posible, y también el énfasis está en que nosotros hacemos no un diagnóstico clínico, sino un diagnóstico psicoeducativo que nos permite intervenir en eso, ¿no? Entonces, no necesariamente, o sea, lo ideal sería tratar de obtener este CI, si las condiciones lo permitieran, pero si no, eso no es una limitante para poder seguir trabajando, sobre todo porque ya tenemos, como mencionabas, Nayali, la compañera mencionaba, ya tenemos fortalezas, tenemos áreas de mejora y tenemos un desempeño general, ¿no? Entonces, con esa información, perfectamente podemos trabajar y continuar la implementación del EPP y, por supuesto, la construcción del plan de intervención, ¿no? Que finalmente es el propósito de la EPP. Ok. Sí, igual, bueno, no sé si hay otra pregunta o comentario. Sí. Nos dice, en el caso de los alumnos que se encuentran en modalidad a distancia, acceden a llevarlos solo para evaluar, pero no puedes observar totalmente la conducta en el contexto áulico. ¿Cómo se reportaría en el informe del área de psicología? Bueno, aquí es una cuestión de compromiso, si acceden o no acceden a llevarlo, ¿no? Entonces, a ver qué también a los alumnos, ¿no? Porque tampoco debemos forzar a los padres de familia a que lleguen al alumno, ¿no? Si el padre de familia accede, se hace la invitación y bueno, y que lo lleve, ¿no? Ahora, estamos en una cuestión de flexibilidad que a lo mejor entonces, no sé si ese es el alumno ideal para priorizar en este momento o no. Y en todo caso, si sí es el alumno porque se requiere por alguna situación que se le haga la evaluación psicopedagógica, a lo mejor esa parte no podrían reportarla, o no sé, Caro, si tienes algún comentario al respecto. Habrá partes a lo mejor que no se puedan reportar y partes que sí, pero valen la pena nuevamente contextualizar. O sea, es decir, en el informe psicológico tendríamos que redactar que en este momento de contingencia no fue posible observar al alumno en su contexto de pares, con sus compañeros en el aula, la evaluación se llevó a cabo en tal lugar y las observaciones se llevaron a cabo en tal lugar, y se encontró X, Y, Z. ¿Por qué? Porque este límite, este parámetro nos da una idea mucho más clara de por qué a lo mejor pudimos encontrar el desempeño que estamos encontrando en los alumnos, y también posteriormente nos va a dar una explicación de
por qué el alumno se está comportando de una u otra manera o por qué obtuvimos esos resultados, ¿no? Entonces, describir el contexto y la situación actual en la que se está llevando a cabo la evaluación, los procesos de observación o la administración de pruebas, es sumamente importante plasmarlo en esta EPP y en el informe psicológico. Ok, también nos preguntan, gracias, Caro. En los casos de los alumnos que egresan de primaria, que por diversas situaciones no se puede realizar su EPP, ¿cuál sería el proceso a seguir? En ese caso, sí les vamos a pedir que hagan el informe final del alumno, ¿no? Si por alguna razón no pueden hacer la evaluación psicopedagógica del alumno, pero ya está saliendo de la primaria o de la secundaria y se requiere una toma de decisiones, sí valdría la pena una reunión interdisciplinaria para que a partir de las evidencias que tengan, ya sea si han podido mandar tareas, a lo mejor vale la pena una entrevista telefónica con la madre de familia, con la maestra de grupo, también una entrevista con la maestra de grupo de cuál es el rendimiento del alumno. Es decir, habría que hacer un informe final, no una evaluación psicopedagógica, pero lo más completo que pueda y descriptivo del desempeño del alumno. Bueno, hay algunas preguntas sobre las pruebas también, o sea, en qué casos aplicarlas, en qué casos no. Si se van a dotar a los servicios de algunas pruebas para el área de comunicación. También comentan que a veces no es suficiente solamente con las que se ofrecen, tal vez en las que ya están en los servicios, ¿no? En las diferentes áreas. Sí, esto, sí, ahorita vamos a tener un recurso de la federación y bueno, ya se les pidió a los centros, recuerdan ustedes, los directores de las escuelas, del caso de los CAM y de las USAER, ya nos mandaron un Excel, si recuerdan ustedes el Excel con los inventarios y la columna del medio decía las necesidades técnicas que tenían los servicios. Y bueno, de ahí vamos a tomar entonces para ver, bueno, si está en nuestra posibilidad el otorgamiento de las pruebas, con mucho gusto, a partir de las necesidades que ustedes reportaron, se van a poder comprar algunas pruebas para los servicios que así lo solicitaron. En cuanto a capacitación de algunas pruebas, también estamos pensando hacer algunos videos, ¿no? Y también, también hay que considerar que en este momento de confinamiento, y siempre, no solamente en este momento de confinamiento, hay que tratar de seguir lo que dice el manual de operatividad. Sin embargo, siempre con la visión de flexibilidad, ¿no? de contextualización más que de flexibilidad, de contextualización de qué es lo que está pasando en la escuela, cuáles son las características del alumno, de la familia, el recurso que tengo para la toma de decisión, ¿no? Y también en el entendido que la evaluación psicopedagógica no es un proceso administrativo, sino que es un proceso de conocimiento del alumno, ¿no? Justamente por eso se hace la referencia a pruebas estandarizadas, pruebas formales, pero también a pruebas informales, ¿no? Eso es muy importante, a cuestiones cualitativas que permiten tener un conocimiento integral del alumno, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que desde la visión que tenemos al evaluar, la visión que tenemos no es una visión de calificación, es una visión de conocimiento del alumno, de descripción cualitativa del desempeño, que en muchos casos nos vamos a aplicar, nos vamos a basar de algo cuantitativo, pero que al final de cuentas el número es el número o resultado de la prueba. Lo que me va a servir es la descripción cualitativa del desempeño del alumno en las diferentes áreas, porque a partir de esa descripción cualitativa, yo puedo hacer mi intervención. Si yo simplemente digo, este es un alumno que tiene un CI de 114, eso no me sirve para planear, para hacer mi plan de intervención, ni para hacer mi planeación de trabajo. Pero cuando yo digo que el alumno, su atención es de esta manera, su ritmo de trabajo es de esta manera, su estilo de aprendizaje, su contexto en la casa, o sea, cuando yo hago ese análisis cualitativo del alumno, es justamente eso lo que me va a permitir identificar tanto las necesidades educativas específicas como las barreras para el aprendizaje y a partir de estos dos elementos elaborar la propuesta de atención al alumno. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, Nayali.
Sí, nos dice, ¿se deberá usar el nuevo formato de informe de valoración para cada especialista? Yo creo que de área, informe de área, ¿dónde se debe mencionar las VAP? Sí, sí, en la conclusión, en cada especialista debe dar, sí, ya a partir de ahora, ya vamos a empezar a usar en las nuevas EPP que hagamos, vamos a empezar a usar los formatos y, bueno, las precisiones que hemos estado diciendo tanto en los acompañamientos como en el manual. Y justamente en la conclusión de cada especialista, cuando identifica las necesidades educativas específicas, ahí también puede, su conclusión que hace, puede mencionar las barreras para el aprendizaje que encuentre y la participación que encuentre durante su proceso de evaluación. Ok, bueno, hay muchos comentarios acerca si se va a compartir la información de la presentación y si se está grabando, si se va a subir algún video. Se va a grabar, la otra semana se van a subir los videos y se va a enviar el PowerPoint a través de los supervisores. Igual en el Facebook de la dirección, en la página, no en el perfil, en la página de Facebook de la dirección, vamos a estar subiendo links para que puedan descargar algunas pruebas y algunos instrumentos que tenemos nosotros y que sería muy interesante que también a través de esas interacciones en el Facebook nos pudieran ustedes compartir, si ustedes tuvieran otros formatos de otras pruebas, cuando nosotros pongamos los links de las pruebas, les agradeceríamos muchísimo que en sus comentarios nos contestaran a lo mejor con pruebas o links de otros instrumentos que ustedes tienen. También nos menciona, ¿no? O sea, hay muchos comentarios donde solicitan capacitaciones, o sea, que sería muy bueno tener capacitaciones de las pruebas existentes, o si hay tanto del área de comunicación como del área de psicología, como herramientas, ¿no? En los servicios, porque el área, pues, a veces las áreas carecen de esto, o el personal más bien de las áreas carece de esta parte. Sí, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, vamos a hacer algunos videos y en la medida de las posibilidades haremos también cuestiones ya de capacitación por áreas. En este momento estamos empezando con los maestros de comunicación, hemos tenido la cuestión de la capacitación de pruebas para el perfil comunicativo lingüístico, vamos a tener también con ellos la cuestión de los mapas y de la matriz de comunicación para la parte de la evaluación de la discapacidad múltiple. Allá incluimos a todos los docentes de comunicación, no separamos por USAEROCAM, porque pensamos en la movilidad, ¿no? Que hoy están en un servicio y el año que viene están en otro servicio. Con el área de psicología también está pensado hacerse algunas capacitaciones, pero ya sería el curso escolar que viene, porque en este curso estamos cerrando y estamos a la expectativa de qué va a pasar con el confinamiento y con el regreso presencial a clases. Pero sí están considerados el proporcionar orientación sobre algunas de las pruebas que presentamos. Obviamente las pruebas que son de su formación inicial, esas no las vamos a tocar, ¿no? O sea, las pruebas que ustedes ven en sus carreras, pues esas estamos por entendidas que ya las manejan, son de otras pruebas, sobre todo de cuestiones funcionales, cualitativas, que pueden abonar al conocimiento de los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, también, sí. Perdón, hay comentarios que abonan, ¿no? A que sí, es verdad, es importante realizar todos los procesos, pero también es importante la seguridad, ¿no? Y el bien de todos, del niño, del docente, y pues nada más tener los cuidados y seguir los protocolos que nos indican para este regreso presencial, ¿no? Que ya se está dando poco a poco. Claro que sí. Hay que seguirse cuidando muchísimo y todo lo que tengan que hacer, pues cuidar que sean con los protocolos, tanto para la seguridad del alumno como para la seguridad de nosotros como trabajadores y educadores, ¿no? Entonces, si no hay ningún otro comentario, pues muchísimas gracias por su asistencia. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, a mi correo, o a mi teléfono, con muchísimo gusto, nos podemos comunicar para lo que se les ofrezca. Gracias, Caro, por tu apoyo. Un gusto, un gusto. Okay. Y entonces, bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buen día. Feliz cumple, Karen. Gracias, que tengan buen día todos. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias, buen día.